Marcelo Jaquet, el Gaucho, compañero integrante del MP 25 de Mayo. Él es también un militante, trabajador y miembro de una empresa recuperada, de una de las 400 empresas recuperadas que hay en la Argentina, de un frigorífico de La Matanza. Así que ahora toma la palabra el compañero Gaucho Jaquet. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Sin ningún tipo de introducción entro ahí en el tema, digamos, había prestado atención y escuchando tanto a Florencia como a Héctor. Y quería rescatar como dos cosas. Uno, el planteo que hace Perón en el modelo argentino. La primera pregunta que deberíamos hacernos es si el modelo argentino para el proyecto nacional tiene vigencia hoy. Y esa es una pregunta clave, porque en realidad implica de que tenemos letra, porque lo que hace Perón ahí es provocarnos una discusión de cómo hay que desarrollar un proyecto de nación. Me parece que eso es clave pensándolo en el hoy, ¿no? Hoy estamos en una situación absolutamente de dependencia. Y esa vigencia que plantea Perón lo pone en términos muy concretos cuando determina y proyecta el hacia adelante, ¿no? Pensando que Perón en 1900, esto lo planteaba en el 74, Perón vio lo que iba a suceder a nivel mundial. Entonces, cuando el general plantea la dependencia tecnológica, la dependencia de la ciencia, la dependencia en función de la cuestión financiera, de cómo él ve el mundo y la necesidad de avanzar en un proceso de unidad latinoamericana, me parece que pone en clave de liberación lo que nosotros hoy estamos necesitando. Poder encontrar, digamos, en esa expresión, en esos lineamientos, me parece necesario para toda la militancia. Si nosotros debemos releer el modelo argentino para el proyecto nacional, debemos repensarlo en el sentido de ver si nosotros podemos hoy construir ese modelo de nación. Como todos sabemos, hay una situación, una crisis muy grande en la Argentina, un nivel enorme de dependencia donde nosotros no tenemos la posibilidad de generar un bienestar para el conjunto de nuestro pueblo. Yo prestando atención a lo que se decía y lo que se planteaba, es podernos pensar en manos de quién está hoy la Argentina, ¿no? Digamos, quién termina conduciendo la Argentina hoy. ¿Quién termina llevando los destinos de la nación? Entonces, cuando Perón hablaba, hay una de las cosas fundamentales que plantea Perón que tiene que ver con la sociedad de consumo. Nosotros estamos dispuestos a discutir otro tipo de sociedad que no sea una sociedad absolutamente basada en el consumismo. ¿Estamos dispuestos a dar una discusión en función de qué tipo de democracia queremos? Es decir, ¿estamos dispuestos a dar esa discusión que Perón nos planteaba en función de la democracia social? ¿De qué implicaba para Perón el planteo de la democracia social? ¿Estamos dispuestos hoy a dar una discusión real de la dependencia en que estamos? Yo lo que muchas veces cuando termino escuchando a un montón así en términos generales de que se plantean cosas sin sentir realmente lo que se está diciendo, digamos. La situación de dependencia en la Argentina necesita absolutamente un sentir diferente en la militancia de lo que estamos desarrollando. Necesitamos poder nutrirnos de nuestra historia, del proceso histórico que nosotros que fuimos desarrollando a lo largo de nuestros años, de tomar de San Martín a Perón, de Perón al presente, en clave de soberanía. Por eso, desde el Movimiento Productivo 25 de Mayo nos planteamos aportar
a la discusión de ese proyecto de nación. Cuando nosotros nos planteamos el eje de la producción, el trabajo y la soberanía, es porque estamos intentando ir hacia esa discusión. Una discusión donde tienen que participar todos los sectores de nuestra sociedad, pero una discusión que va en clave de encontrar la política adecuada para salir, no de este gobierno, sino, sí de este gobierno, digo, pero para salir de la situación absolutamente de dependencia que tiene la Argentina. Entonces, hoy nosotros no tenemos capacidad de defender nuestros recursos y nuestros bienes naturales, algo que Perón lo planteaba. Perón planteaba la cuestión del medio ambiente en el 74. Perón planteaba cuáles eran los actores sociales que debían discutir ese proyecto de nación. Y Perón planteaba la necesidad de que esa discusión de proyecto de nación tenía que estar constantemente abierta a la discusión, a la crítica, a la autocrítica, que no había que censurar la disputa de las ideas. Y me parece que en ese sentido es lo que nosotros intentamos aportar en este 25, de poder discutir. Por eso es un espacio absolutamente amplio, donde hay diferentes matices, pero donde hay la necesidad de poder discutir, en este caso, un proyecto de nación. Y esa necesidad de esa discusión de proyecto de nación en clave de liberación, digamos, y muchas veces la necesidad de poder plantear la liberación en contraposición de la dependencia. Si nosotros realmente creemos que la Argentina es una Argentina dependiente, porque si no, nos resulta difícil poder desarrollar un proceso de discusión y desarrollar qué es lo que nosotros tenemos que discutir en la Argentina. Digamos, si nosotros nos preguntamos en manos de quién está la tierra en la Argentina, en manos de quién están los ríos, en manos de quién tenemos parte de nuestro territorio ocupado. Bueno, hoy se cumple también del asesinato de más de 300 argentinos a partir de la orden de Margaret Thatcher en el hundimiento de Belgrano. La necesidad de encontrar nuestra propia identidad nacional, por ahí hay una fibra en ese sentido en función de la reivindicación sobre las Malvinas. La reivindicación sobre las Malvinas es algo clave en función de ese proyecto de nación que nos planteaba Perón. Y hemos vivido en todo este tiempo, la reivindicación del 2 de abril en Malvinas, en las redes, en los recitales, en las canchas de fútbol, es parte de nuestra identidad. ¿Cómo reconstruir esa identidad nacional? Esos medios masivos de comunicación que hablaba Perón, donde hizo trizas la identidad nacional, es necesario reconstruirse desde ese ideario, desde ese lugar. También rescatar, está bien esto de rescatar a Francisco, de rescatar su planteo, lo que fue, también hubo en se fue como desarrollando fuertemente el planteo, de muchos planteos en las redes que tiene que ver con el posicionamiento de Francisco. Ahí tenemos como dos elementos para reconstruir parte de lo que necesitamos de nuestra identidad nacional, de nuestro planteo político, de la reconstrucción de un proyecto de nación. Me parece un deber el sentir de verdad la cuestión patriótica, de sentir de verdad la cuestión de la integración de América Latina, algo que Perón también planteaba concretamente, cuál era el posicionamiento geopolítico de la Argentina. Fíjense que él cuando planteaba la cuestión a nivel del sistema internacional, planteaba la cuestión de lo pluriplural, ¿no? Que hoy tiene que ver con el mundo multipolar. Digamos, ¿cuál sería la ubicación de la Argentina hoy? ¿Qué implicaría? Perón planteaba con respecto al tema, decía de que ni los partidos estaban pudiendo discutir qué tipo de democracia se tenía, ¿no? Con respecto al tema de la democracia liberal. Por eso él contraponía la democracia liberal a la democracia social. ¿Somos capaces nosotros de salir a discutir qué tipo de democracia hay que construir? ¿Somos capaces nosotros de plantear
una forma de democracia antagónica a la democracia liberal? ¿Somos capaces de poder abrir, digamos, los partidos, las organizaciones para tener una discusión sincera, honesta, intelectualmente de qué proyecto de nación queremos construir? ¿Somos capaces de poder discutir entre todos qué modelo de producción necesita la Argentina? ¿Somos capaces de discutir entre todos la cuestión del medio ambiente, digamos, en relación de cómo hay que producir, de la dependencia tecnológica que tenemos y la necesidad de poder tener un desarrollo tecnológico propio, una ciencia y una tecnología propia? Me parece que hay elementos en el modelo argentino que nos interpela para el hoy. Digamos, fue una cosa pensada por Perón como una hoja de ruta para pararnos y mirar hacia dónde nosotros tenemos que ir. Y me parece que eso es necesario poder retomarlo. El modelo argentino para el proyecto nacional debe ser un material de lectura y de formación política constante de la militancia, de los militantes, de los dirigentes. Cualquier proyecto de nación debería pararse sobre esos ejes que plantea el general Perón. La integración, la crítica absoluta que le hace a la sociedad de consumo, el planteo de construir desarrollo económico y no progreso económico, el desarrollo económico con un solo fin, que tiene que ver con el fin de poder una distribución absolutamente justa. Hay un montón de elementos que creo de que son de vital importancia para la reconstrucción de un proyecto de nación. Me parece que es bueno poder rescatar esto, me parece que es bueno poder dar una discusión en este sentido, de poder discutir, de poder intercambiar opiniones. Estamos en una situación argentina una crisis absolutamente profunda, un modelo basado en la especulación financiera, un modelo basado en la dependencia, en el saqueo de nuestros recursos naturales. Perón planteaba que había que defender los recursos naturales con uñas y dientes. Y hoy tenemos una Argentina atada de mano y pie en todos los sentidos, ¿no? En manos de quién están los puertos, en manos de quién están los ríos, en manos de quién está el mar, en manos de quién están los minerales en Argentina, en manos de quién está el sistema financiero en Argentina. Me parece que tenemos que ser absolutamente conscientes del nivel de dependencia, que existe en la Argentina. Es muy difícil proyectar una política nacional si no tenemos un encuadre correcto de la situación que estamos atravesando hoy. Y por ahí cuando muchas veces, por eso es necesario que este gobierno acabe lo más rápido posible, porque en realidad el avance de este gobierno implica cada vez mayor nivel de dependencia en nuestra patria. ¿Cómo creemos nosotros que debemos, porque el motor de todo sería cómo salimos a convencer a una parte importante de nuestro pueblo que hay que construir fuerza para defender un proyecto de nación? Si eso solamente tiene una mirada electoralista, si solo se puede desarrollar un proyecto de nación votando cada 4 años, cada 2 años, ¿qué es lo que se necesita para construir esa fuerza que implique desatar un proceso de recuperación de nuestra identidad cultural, de recuperación de nuestra identidad nacional, de reconstrucción de ese proyecto de nación? Me parece que hay un montón de cosas que nosotros nos debemos preguntar sinceramente, y respondernos sinceramente qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder salir de la situación en la que hoy estamos. ¿Qué implica cuando hablamos de las organizaciones libres del pueblo? ¿Cómo deberíamos nosotros insertarnos en las organizaciones y qué rol deberían cumplir esas organizaciones políticas, sociales? ¿Qué implicaría tener? Y que siempre es mucho más fácil por ahí cuando planteamos cosas cuando hay un gobierno que representa los intereses del enemigo. Pero después cuando hay un gobierno que tiene que ver con lo nuestro,
nos quedamos cortos en función de dar esa disputa de ideas y esa disputa hacia dónde tiene que ir un proyecto de nación. Entonces, digo como para poder terminar y poder escuchar a las compañeras y a los compañeros y debatir un poco, el modelo nacional para el proyecto nacional es una hoja de ruta. Nuestra tarea es poder repensar ese modelo argentino para el proyecto nacional del siglo XXI. Nuestra tarea es poder encuadrar la situación que hoy tiene la Argentina, en qué situación está parada hoy la Argentina y cuáles son los resortes que nosotros debemos adueñarnos para poder construir una Argentina que sea justa, que sea libre y donde nosotros podamos convencer al conjunto de nuestro pueblo que deba acompañar el desarrollo de ese proceso, teniendo en cuenta en las condiciones que estamos. Yo creo que si nosotros no tenemos en cuenta en qué condiciones estamos, va a ser muy difícil reconstruir ese proyecto de nación. Va a ser muy difícil avanzar en ese proceso de liberación que nos planteaba el general. Estamos convencidos que realmente la consigna, la contradicción tiene que ver con liberación o dependencia. Estamos convencidos de este proceso neocolonial y neoliberal que nos tiene agarrado por todos lados en todo nuestro territorio. Estamos convencidos de dar una disputa con la élite económica. Estamos convencidos de dar una disputa con las estructuras políticas para que liberen la fuerza de la discusión, la fuerza del debate de ideas, la fuerza de organizarse en función de ese proyecto de nación. Me parece que a mí lo que me lleva es que poder repreguntarnos un montón de cosas para poder reencontrarnos con los lineamientos concretos que hacen al desarrollo de un proyecto de nación tan necesario, ¿no? Perón se planteaba, la Argentina necesita definir un proyecto de nación. Nosotros hoy necesitamos definir un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación no es algo espontáneo. Ese proyecto de nación tiene que estar constituido por un programa de liberación. El gobierno que llegue tiene que estar orientado por un programa de liberación, por una planificación de lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros debemos desarrollar. Muchas veces, fíjense en el enemigo cómo opera. El enemigo cambia los títulos, pero la esencia de su proyecto sigue siendo siempre el mismo. Nosotros muchas veces nos quedamos con los títulos, pero el contenido de esos títulos van cambiando porque nos vamos ayornando, ¿no? Entonces necesitamos volver al modelo argentino para el proyecto nacional, necesitamos volver a los planes quinquenales, necesitamos volver a ese Estado empresario. Nosotros no tenemos que sacarle el cuerpo a la discusión de que necesitamos tener un Estado empresario. Un Estado empresario que pueda conducir el proceso productivo en la Argentina. Un Estado que pueda determinar qué es lo que tiene que producir el Estado y qué es lo que tiene que producir los privados. Un Estado que pueda planificar la totalidad de cómo se va desarrollando el modelo argentino. Entendiendo esta cuestión de la comunidad organizada, ¿no? Las organizaciones libres del pueblo, los mejores hombres y mujeres de las organizaciones libres del pueblo tienen que ser parte del gobierno y el gobierno tiene que conducir ese Estado. Y el Estado tiene que tener un solo objetivo que hace a la construcción de una Argentina justa, libre y soberana. Y que pensar que esa discusión hoy no es solamente hacia adentro de nuestra frontera, sino también tiene que ver con una discusión en función de la integración de América Latina. Me parece que en todas estas preguntas, y en realidad era una cuestión más que de preguntarnos cosas, porque necesitamos interpelarnos a nosotros mismos y necesitamos interpelar a nuestra militancia y necesitamos también interpelar a nuestros dirigentes en función de qué es lo que hay que construir en la Argentina, o en función de cuál es la característica que debe tener ese proyecto de nación. Y ese proyecto de nación tiene que tener una característica que se contraponga al proyecto del enemigo, al proyecto neocolonial y neoliberal. Por eso me parece que debemos ahondar aún más en poder estudiar y reflexionar sobre el modelo argentino. Que debemos dar debate en función
del planteamiento de un proyecto de nación. Es decir, nosotros no queremos discutir solamente un programa de políticas públicas, necesitamos discutir un proyecto de nación en Argentina. Necesitamos convencer a los sectores estratégicos de nuestra patria en función de poder dar el desarrollo de esa discusión. Argentina produce alimentos, Argentina tiene minerales, Argentina tiene agua, Argentina tiene energía. Digamos, Argentina es absolutamente rica. Digamos, entonces no es muy difícil contraponernos a los intereses, no debería resultar difícil contraponernos a los intereses del enemigo que viene absolutamente a saquearnos todo. Entonces Argentina necesita construir un modelo de producción que tenga que ver con el desarrollo económico, que tiene que ser amigable con el medio ambiente, que tiene que pensarlo en clave de lo social, que ahí tiene que ver la cuestión del bien común, ahí tiene que ver con la cuestión de lo que predicaba el Papa Francisco, pero que lo que tenemos que encontrar todo esto en clave de soberanía y absolutamente abierto a dar la discusión de la manera más sencilla, de poder escuchar a todo el mundo y de poder reconstruir desde abajo, desde los sectores populares, esa necesidad. No podemos tener el oído cerrado en función del reclamo de nuestro pueblo. Digamos, a nosotros nos debe guiar el reclamo de los sectores populares. Eso es lo que nos debe guiar a nosotros. Y la militancia política y las organizaciones políticas muchas veces terminan acomodándose a la situación y no tratando de ser el espejo de esos reclamos de los sectores populares. En el marco de todo eso hay que reconstruir un proyecto de nación. Y me parece que el MPP 25 tiene, desde su sector de la producción, tiene el convencimiento que tiene que aportar a esa discusión en la sociedad, en la construcción de un proyecto de nación que para nosotros se define en esto. Cuando nosotros hablamos de producción, trabajo y soberanía, implica en sí mismo ese proyecto de nación del siglo XXI. Estamos dispuestos a dar, a discutir, a conversar, a tomar esto que nos planteaba Florencia, de sentarnos a discutir en las diferentes comisiones en el Partido Justicialista, en tratar de que no podemos estar divididos, tenemos que estar absolutamente unidos, digamos, con todos los sectores populares, no podemos tener un antagonismo entre dos personas como Cristina y Axel, que son dos líderes absolutos, digamos, en el territorio nacional. Y esos dos líderes tienen que hacer caso a la discusión que se da por abajo y a la discusión que se da en los sectores populares, porque es necesario reconstruir un proyecto de nación y esa reconstrucción es con todos y todas.